Con su venia, presidente. Y pues yo también pregunto, ¿qué hacía el padrón electoral mexicano de 2015, perdido en la nube de Internet y alojado en el sitio de la empresa norteamericana Amazon? Esa fue la pregunta que muchos mexicanos, mexicanas nos hicimos cuando conocimos la noticia de esta fuga masiva de más de 83 millones de datos personales. Este caso sería suficiente para prender los focos rojos ante el tema que hoy discutimos en esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Es un trabajo importante donde participaron también el órgano garante y expertos en la materia de la sociedad civil. La iniciativa tiene por objeto establecer los principios, las bases generales y los procedimientos que garanticen el derecho a la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. En teoría, esta iniciativa busca armonizar el apartado A del artículo 6º y el segundo párrafo del artículo 16 de nuestra Carta Magna para garantizar el derecho de todas las personas a la protección de sus datos personales. Partiendo del supuesto que el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano cuyo fin es proteger su integridad derivado del uso y tratamiento de los datos personales, garantizando el control real de su información. Esta iniciativa de ley se basa en los estándares fijados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que recientemente aprobamos y cumple con las expectativas mínimas de los estándares internacionales en la materia. La iniciativa sí adopta los principios universalmente aceptados, sin embargo, lo hace de manera somera y no armónica, a diferencia de los países, por ejemplo, de la Unión Europea. Uno de los puntos fundamentales para lograr la protección de datos personales está reconocido en el título segundo y en el capítulo 2 de esta iniciativa, que son las medidas de seguridad que deberán implementar los sujetos obligados a fin de garantizar que no sean destruidos, extraviados, alterados o accesados, es decir, los estándares de seguridad contemplados en la iniciativa buscan evitar un tratamiento no autorizado, así como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que se encuentre en posesión de los sujetos obligados. Uno de los puntos fundamentales de esta iniciativa es permitir a los titulares de los datos conocer qué información tienen los sujetos obligados de ellos mismos, permitir la rectificación, la cancelación y la oposición, es decir, los derechos ARCO. Estos derechos y su ejercicio están reconocidos en los capítulos 1 y 2 del título 3º, estableciendo reglas que deben seguir los titulares para seguir un control efectivo a sus datos personales. Es necesario considerar que la privacidad y la protección de datos personales son dos derechos diferentes, aunque interrelacionados entre sí. La privacidad debe entenderse como ese aspecto de nuestras vidas que deseamos mantener fuera del escrutinio público, y la protección de datos personales es la autodeterminación de nuestra información personal, es decir, nuestros derechos ARCO, el acceso, rectificación, cancelación, oposición. Siguiendo los estándares internacionales, la iniciativa contempla en el título quinto, muy robusto, la materia de transferencias y de remisiones a nivel nacional e internacional. Deja claro que los sujetos obligados, al obtener el consentimiento tácito o explícito sobre el tratamiento a dar a determinada información, ello no implica que el sujeto obligado pierda el control de esa información, y menos aún
que se encuentre liberado de sus responsabilidades contraídas con el titular de la información. Por ello, la importancia de regularla. El título sexto establece acciones preventivas en materia de protección de datos personales y recomendaciones en la materia, pero lamentablemente no son vinculantes, lo que hubiera sido deseable. Ante una negativa de los derechos ARCO, como existe el recurso de revisión y de inconformidad. Todo esto se establecen además procesos ágiles y expeditos para ejercer los derechos ARCO. Se da la posibilidad al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de atraer los recursos de revisión que se ventilen a nivel estatal, y el titular de los datos personales no necesitará ejercer algún derecho ARCO para atacar una posible irregularidad en el tratamiento de los datos personales, y el titular tiene la posibilidad de solicitar a los órganos garantes que inicien la verificación del sujeto obligado. Pudiéramos mencionar otros asuntos buenos. Yo hice 100 propuestas a esta iniciativa y no fueron retomados algunos, pero quiero presentarlos. Dos inconsistencias al menos. El artículo 5, fracción cuarta, se establece una clasificación o se clasifica como fuente pública a los medios de comunicación social, los cuales no son definidos en esta ley, pero todos sabemos que los medios de comunicación social los podemos señalar, pues todas las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Periscope, etcétera, etcétera, los cuales pueden ser considerados como correspondencia o una extensión de nuestro domicilio, y conforme al artículo 6 constitucional son inviolables, salvo que exista una orden judicial. El artículo 5 es contradictorio con lo señalado en el artículo 81 de esta iniciativa, que señala en su último párrafo que las comunicaciones privadas son inviolables, reconociendo que solo la autoridad judicial federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente podrá autorizar la intervención. Entonces resulta contradictorio el artículo 5, fracción cuarta, con el artículo 81. Entonces hay que eliminar la fracción cuarta del artículo 5 para que solo prevalezca la redacción del artículo 81 y así no permitir contradicciones o espacios para la confusión. Por otro lado, una de las finalidades últimas del derecho a la protección de datos personales es permitir al titular de los datos un verdadero control real e informado sobre la recolección, uso y destino de su información, el cual se logra con el consentimiento tácito o explícito del aviso de privacidad. Si bien la iniciativa de ley, en términos generales, responde a los estándares internacionales en materia de protección de datos personales, su redacción presenta diversas áreas de oportunidad, por lo que yo quiero sugerir la incorporación del término portabilidad de datos en el artículo 3. Aparentemente este tema se plasma en el artículo 57, que establece que la transferencia de datos se podrá realizar siempre y cuando se tenga el mismo formato electrónico. Hay confusión en términos, de ahí la necesidad de definir claramente lo que se entiende por portabilidad de datos. El artículo 57 utiliza términos como formato estructurado y comúnmente utilizado, pero los datos se dividen en dos:
los estructurados y los no estructurados. El término comúnmente utilizado no existe en la legislación internacional de datos personales. Los datos estructurados se refiere a las bases de datos, es decir, a la sistematización de la información personal, y los datos no estructurados se refieren a los archivos planos, es decir, a los que conocemos normalmente como formatos, el PDF, el XML, etcétera. Por ello consideramos necesario que la Ley General incluya la definición sobre la portabilidad de los datos, que son las soluciones técnicas o formatos usados para la transferencia de datos. Aquí aparentemente se están revolviendo los conceptos. Con el fin de lograr una mayor claridad en los principios que contempla el artículo 16 de esta iniciativa, proponemos dar una definición de todos y cada uno de estos principios. La práctica nos demuestra que el proceso de implementación de la Ley de Datos Personales en posesión de particulares y en la Ley de Datos Personales para el Distrito Federal, al no estar definidos estos principios, los sujetos obligados han tenido serias complicaciones para determinar con claridad la forma de implementarlos. Un ejemplo de esto es la imperiosa necesidad en la que se vio obligado el InfoDF porque los entes obligados recibieron sendas peticiones sobre la necesidad de determinar los alcances de los principios ahí contenidos. Entonces el InfoDF tuvo que emitir unos lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal. La Ley General, de acuerdo a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es ley suprema junto con la Constitución Federal, y las leyes federales y estatales tienen que apegarse a ellas. Bajo esta tónica proponemos las definiciones en el anexo, el principio de proporcionalidad, el principio de calidad de los datos, el principio de especificación del propósito o la finalidad, el principio de limitación de uso, el principio de seguridad de los datos, el principio de acceso y oposición, el principio de transparencia, el principio de acceso o información. En el artículo 23 proponemos que se adicione el principio de buena fe y la posibilidad que el responsable o encargado puedan ser relevados del deber del secreto, que se encuentra hermanado con el principio de confidencialidad solo por orden judicial, si no se deja muy suelto, es decir, toda la información relacionada con la persona física debe ser guardada bajo condiciones de confidencialidad y no pueden ser reveladas a terceros a menos de que exista una orden judicial. Tomando como referencia la reciente filtración del padrón electoral, se propone que las brechas de seguridad a las que se refiere el artículo 40 no se circunscriban exclusivamente a los derechos patrimoniales o morales, sino también a datos sensibles, como lo es el padrón electoral. Como hay moción de tiempo, yo concluyo diciendo que el derecho al olvido también se denomina derecho a vivir en paz. Se ha convertido en otros países en una pieza clave para la defensa de las personas, ya sean anónimas o públicas. La directiva del Parlamento Europeo, en su Consejo del 24 de octubre del 95, relativa a la protección de personas físicas en lo que respecta a sus datos personales y a la libre circulación de estos, dispuso que el objeto de tratamiento no podrán ser excesivos, debiendo suprimirse, rectificarse o bloquearse aquellos datos que fueran inexactos, falsos o incompletos,
y que a los particulares se les garantizaría la facultad de oponerse al tratamiento. Esta directiva de la Unión Europea configuró así el espíritu de lo que hoy se denomina derecho al olvido. Lamentamos que esta ley haya hecho caso omiso de nuestra sugerencia de incluir un derecho avanzado en la Unión Europea como lo es el derecho al olvido. Ahora sí, termino pues diciendo que una ley sin sanciones, iba a hablar de varias sanciones, no están incluidas las monetarias, serán cubiertas por el tema de sanciones tiene varias imprecisiones. Una ley sin sanciones es una ley imperfecta, pero lo más grave es que se estaría dejando sin protección a los titulares de los datos personales ante los abusos que pudieran darse. Votaremos a favor de esta ley, pero dejamos asentadas varias áreas de oportunidad para sucesivos procesos parlamentarios. Es cuanto, gracias.